Bendiciones para todos. Gracias por estar aquí en tu canal de La Fe que Vence al Mundo. Quien te saluda, el pastor David Caro. Y hoy vamos a iniciar un programa titulado La otra cara de la moneda. Y en este primer tema, en la otra cara de la moneda, vamos a estar hablando sobre el tema del diezmo con respecto a la labor pastoral, con respecto a la administración de ellos. La otra cara de la moneda. ¿Por qué la otra cara de la moneda? Porque una de las caras es aquellos predicadores, intérpretes de las escrituras, aquellos estudiadores de la palabra que predican en contra del diezmo, que le dicen a la gente que no deben diezmar, que le dicen a la gente que ya está abolido el tema del diezmo, que le dicen a la gente que si hay una iglesia donde ellos asisten y les hablan de que hay que dar el diezmo, se vayan de esa iglesia. Claro, hermano, por eso hay que pedir el diezmo. No, por eso hay que confiar en Dios. Está incitando a la gente a que le diezmen. Por eso hablaremos hoy precisamente de esto, del diezmo. La mayoría de las iglesias pentecostales y carismáticas se sostienen mediante el cobro de diezmos. Esa es una cara de la moneda. Pero aquí te voy a hablar de la otra cara. De la otra cara de la moneda. Son todos aquellos pastores, predicadores, siervos de Dios que han vivido un llamado de parte de Dios, que hoy se van tras ese llamado porque sienten y saben que Dios los ha llamado de tiempo completo y que aún así muchas veces hacen la obra de Dios muy a pesar de las múltiples necesidades económicas que ellos tienen. Los que predican en contra del darle a Dios o del diezmo pareciera que no tuvieran un grado de misericordia, un grado de bondad, un grado de justicia, un grado sobre todo de amor para con aquellos que hacen la obra de Dios desinteresadamente y que cuando hacen la obra de Dios de manera muy honrada, leal y fiel, sin embargo, tienen muchas necesidades para poder sostener ese ministerio, para poder sostener ese llamado, es decir, para seguir haciendo la obra del Señor. Con respecto al tema de los diezmos surgen diferentes preguntas. Y aquí están tres preguntas principales. Primero, ¿está el diezmo vigente bajo la gracia? Segundo, si el diezmo está vigente, ¿cuál debería ser la verdadera y bíblicamente hablando administración de ellos? Y tercero, si el diezmo está vigente, ¿puedo yo administrar los diezmos que yo le doy a Dios como a mí me parezca? Vamos a estar hablando de este tema importante para resolver todas estas inquietudes. Veamos aquí entonces la otra cara de la moneda, que dice, por ejemplo, un predicador llamado Edgar Escobar. Jesús nunca justificó el diezmo para la iglesia. Mentira, hermano, porque la palabra de Dios dice en Mateo 23:23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer lo otro. Me saca Mateo 23:23. ¿Sí ve? Jesús está diciendo, es necesario hacer todo eso, pero sin dejar de hacer, sin dejar de dar el diezmo. Jesús está justificando el diezmo en Mateo 23:23. Está diciendo, no hay que dejar de dar el diezmo. ¿Es eso cierto? Eso es lo que dice Jesús ahí. Analicemos el texto. No es que tomar el texto así como así. No. Primero, ¿a quién les está hablando? ¿A quién? Ahí lo dice. Hay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Está hablando a los gentiles? ¿Está hablando a los no judíos? ¿Está hablando en un momento en que el templo no existía? Está hablando en un momento en el que el templo existe, en el que la ley está vigente. Jesús no había muerto en la cruz. Y por lo tanto, los judíos tenían que seguir practicando la ley.
Por eso Jesús le dice, era necesario hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Ahora, lo que sí exalto yo del texto de Mateo 23:23 es todo lo contrario. Jesús dice que el diezmo es menta, eneldo, comino, alimento. Eso sí lo exalto. De eso sí no hablan, ¿cierto? Es que si ven cómo cogen los textos y los manipulan y juegan con ellos como les viene en gana. Bueno, aquí hablemos un poco de lo que hablaba Edgar Escobar, porque indudablemente este tipo de mensajes matan la generosidad en el corazón de la gente. Llevan a la gente a no honrar a Dios con sus bienes. Llevan a la gente a creer que Dios no es digno de que le demos todo lo que en nuestro corazón le queramos dar. O nos hace ver a Dios como un mendigo que nos está pidiendo miserables limosnas, cuando en nuestra capacidad podríamos ser mucho más generosos para el reino de Dios. Primero, Edgar Escobar dice que el pasaje de Mateo 20:23 es un pasaje que se aplica a la ley, muy a pesar que el que estaba hablando era Jesús. Pues él dice que los que estaban allí eran judíos, los que mencionó el Señor Jesús no eran gentiles, sino judíos, y que a pesar que hablaba Jesús, por cuanto él todavía no había ido a la cruz, todavía estaban bajo la ley. Algo que se puede de manera sencilla refutar con la misma palabra, porque es un grave error decir que esas palabras que salían de la boca del Señor eran palabras sujetas a la gente que estaba todavía bajo la ley. Porque es un error decir que con esto no es una evidencia clara de que Jesús aprobó el diezmo. Mire lo siguiente. Y en Mateo capítulo 5, versículo 38 dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero, ojo, gracia. Y le está hablando a los judíos. También le está hablando a los judíos. Y estaba diciéndoles que en la ley fue ojo por ojo y diente por diente. Pero que ahora bajo la gracia no es así, sino que no resistáis al que es malo. Antes, en cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la otra. Y cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. De igual manera, en el mismo pasaje de Mateo capítulo 5, en el versículo 43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es ley, eso es ley. Y él está hablando a hombres judíos, así como habló en Mateo 23:23. Ojo, aquí él dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora viene la gracia. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Y él aquí hace precisamente el cambio de la ley a la gracia, la metamorfosis en el mensaje de la ley a la gracia. Aunque todavía él no había ido a la cruz, aunque todavía él no había derramado su sangre, ya el mensaje estaba con él, ya él estaba anunciando lo que era aprobado en la gracia de Dios. Entonces, si Jesús hubiese desaprobado el diezmo bajo la gracia, él lo hubiera dicho, oísteis que fue dicho que diezmes el comino, en fin, pero ahora yo os digo que lo que se necesita solamente es la justicia, la misericordia, la fe. Pero evidentemente no dijo así. Antes, por el contrario, validó, diciendo que una cosa era necesaria hacerla sin dejar hacer la otra. Esa es la verdadera interpretación de las palabras de Cristo. Validó bajo la gracia el diezmo. Y aun cuando él no había ido a la cruz y estaba hablando a judíos, el mensaje de Jesús era el mensaje que a partir de allí, de su ministerio, es dado en la gracia. Porque Jesús es la gracia de Dios para con nosotros. Obviamente sellado de manera contundente y necesariamente con su obra redentora en la cruz del Calvario. Veamos esta cara de la moneda que nos muestra el pastor Alducín, un pastor reconocido. Veamos esta cara de la moneda con respecto a este tema del diezmo. No hay ningún límite. Ya Dios no nos dice, dame tal cantidad, o el 12%, o el 15%. Ahora Dios nos deja para que nosotros
escojamos libremente. Dios ama al dador alegre. Para que nosotros decidamos cuánto merece las bendiciones que Dios me ha dado, darle yo a su reino. Dice en 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, esta es la ley de la ofrenda en el Nuevo Testamento. Hagan ustedes de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno de ustedes ponga aparte algo. Ya no dice Pablo el diezmo, ya no menciona ninguna cantidad, lo deja a la libertad que tenemos en Cristo, según haya prosperado. Entonces, lo que yo le doy a Dios es de acuerdo a mi prosperidad, a mis entradas. Que vendí una casa, le doy el diezmo a Dios, o el 15%, el 20%. Vendí un coche, todo lo que me entre, todo lo que sea ingreso, tengo que darle a apartar algo a Dios, y eso mi corazón lo voy a decidir. Para que cuando yo llegue, dice Pablo, ya no se recojan ofrendas. Antiguamente los apóstoles llegaban a las iglesias, ¿verdad? Y ofrenda el miércoles, y ofrenda el jueves, etcétera, etcétera. Pero si entregaban el diezmo o entregaban la ofrenda el domingo, ya no tenían que recoger ofrendas especiales, porque a la iglesia alcanzaba para sostener a todos los obreros. Dios quiere que tú no seas avaro. Cada quien dé como propuso en su corazón, que nadie te persuada, que nadie te convenza, que lo que estés dando, algo sea de tu corazón, nazca de ti. Y no como ahora, ¿verdad? Que se tratan de, y si tú das ahorita va a caer sobre ti la bendición y va a pasar esto y esto y esto y aquello. Y oímos, ¿verdad? Que se están deshaciendo para que podamos sacar del bolsillo, hasta los huaraches te quitan. Y eso no es de Dios, eso no es de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que tiene que trabajar en los corazones de la gente para que la gente ofrende. Y hay que pedir conforme a la Biblia, pero no tratar de vender el Evangelio de Jesucristo. Dios quiere bendecir nuestro salario, cualquier negocio, cualquier trabajo en que tú te involucres, Dios lo va a bendecir a la larga. A mí me duele ver que hoy que estamos bajo la gracia, hoy que tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, a diferencia del pueblo de Israel del antiguo pacto, que ahora nosotros que tenemos un corazón de carne y no de piedra, que nuestro corazón debería ser diferente, distinto a ese corazón duro que según la palabra registra que tenía el pueblo de Israel. Nosotros tengamos la moral para decirle a Dios, yo no te voy a dar el 10%, eso no es bíblico, eso no está bajo la gracia. Acéptame la migaja y la miserableza que yo te doy, porque tú eres un Dios limosnero y yo te doy la limosna, lo que a mí me nazca darte, no porque el diezmo, porque eso no está en la Biblia. Ahora, cuando estamos bajo la gracia, si es que Dios establece el mínimo del 10% en el antiguo pacto, porque sabía que el corazón duro del pueblo de Israel no tendría la capacidad para dar más, porque el corazón de ellos estaba duro. Estaba duro, por eso es que también Dios permitió por Moisés dar carta de divorcio en aquellos tiempos, dice la Biblia, por la dureza de los corazones del pueblo de Israel. De la misma manera, Dios, conociendo esa dureza, estableció un límite, un mínimo, el 10% para esa gente que tenía el corazón duro. Pero ahora, tú y yo, bajo la gracia, con el poder del Espíritu Santo, morando dentro de nosotros, teniendo ahora un corazón de carne, seamos mezquinos para con Dios. Si ellos con el corazón duro eran llamados a darle el 10%, imagínense, tú y yo, usted y yo ahora bajo la gracia, es para que todavía fuéramos más generosos para con Dios, su pueblo y el reino de Dios que se establece aquí en la tierra. Hay predicadores como Edgar Escobar, entre muchos, que aluden que si se debería cumplir la doctrina del diezmo, se debería cumplir literalmente al pie de la palabra de las Escrituras. Es decir, que deberíamos cumplir con el diezmo de la misma manera que Dios lo había establecido en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento. Pero este es un grave error, grave error. Vamos entonces a escuchar la cara de la moneda que nos muestra Edgar Escobar y volvemos. Si en tu iglesia piden y piden el diezmo para construir un templo cada vez más grande, para tener mejores instrumentos, para tener mejores equipos, para tener canales de radio, de televisión y tener toda la infraestructura, y de eso utilizan solo una mínima parte en trabajo social y ayuda a los pobres, están pecando. A mí se me hace muy extraño que hombres como Edgar Escobar, que ostenta de conocer la palabra, de conocer las Escrituras, de trazarla bien trazada. Se me hace raro que Edgar Escobar, a sabiendas de que para darle una buena interpretación, ¿verdad?, a un texto bíblico, muchas veces nos va a ser necesario tener en cuenta el contexto histórico del mismo. Cuando Dios establece los diezmos, porque habían diferentes diezmos en el antiguo pacto, Dios los establece
y también determina la forma de cómo ellos se iban a administrar. ¿Cómo Dios iba a decirle al pueblo de Israel que esos diezmos se podían coger para que una parte de ellos sirvieran para el sustento de una familia pastoral, si todavía las iglesias evidentemente no estaban constituidas y formadas? Porque eso es después de la muerte de Cristo que las iglesias empiezan a ser parte de este movimiento de la gracia de Dios. ¿Cómo Dios iba a establecer que se podían coger para una batería, para mejorar las condiciones del templo, en fin, del sonido? ¿Cómo Dios iba a decir eso si todavía las iglesias no estaban conformadas? ¿Cómo Dios iba a decir que un pastor, no para enriquecerse, no, porque eso sí lo debemos condenar todos, pero para su sustento de él, su familia, ya que ellos están dedicados de tiempo completo, pudiesen tomar de esos recursos si todavía no habían pastores, no había ministerio pastoral? Esto es después de la cruz de Cristo. Es la lógica y el contexto natural de la historia, claro que nos ubica y nos da entendimiento. Es ilógico hoy darle una administración pegada a la que le dio Dios a los diezmos en el Antiguo Testamento, porque las necesidades eran diferentes a las de hoy con relación al pueblo de Dios. Porque de hecho, cuando la Biblia, como dice Edgar Escobar, cuando la Biblia dice que uno de los diezmos se utilizaba para el pobre, para los huérfanos, para las viudas, estos tres tipos de personas eran personas con necesidades, pero eran personas que podían recibir de ese diezmo, pero que estas personas hacían parte del pueblo de Israel, hacían parte del pueblo de Dios, no eran parte de pueblos ajenos. Entonces en algo sí estamos de acuerdo, y es que los diezmos se cogían para suplir tipos de necesidades con respecto al pueblo de Dios. Con respecto al pueblo de Dios. Ahora, ¿dónde está el pueblo de Dios actual? En las iglesias, en todas las miles de iglesias que existen en todo el mundo. Allí hay mucha necesidad. Allí hay pobres, allí hay viudas, allí hay huérfanos, pero también hay necesidad de llevar el evangelio, de tener un sonido para predicar la palabra, de pagar un recibo de luz, donde hay un aire acondicionado y los feligreses puedan sentirse a gusto, para que tengan un ventilador y les pueda calmar la calor. Claro que hay muchísimas necesidades. Si las llevamos al tiempo actual, a el momento histórico de la iglesia bajo la gracia, hay una serie de tipos de necesidades que, según el espíritu con que Dios establece el diezmo, es precisamente para suplirlas. Dios le permite al pueblo de Dios que entre todos podamos ser partícipes de suplir todas estas necesidades. Es totalmente errado lo que nuestro hermano Edgar Escobar está diciendo en este video, porque, como lo expliqué, las necesidades actuales de la iglesia y del pueblo de Dios son en parte diferentes y distintas a las necesidades de aquel tiempo, o la historia era distinta a la de hoy. Pero lo que sí sabemos, que esos recursos de los diezmos eran para satisfacer esas necesidades. Entonces, ¿por qué se va a criticar que las entradas que llegan a una iglesia, un pastor las tome para suplir las diversas necesidades que existen hoy dentro de los lugares donde nos vamos a congregar? Donde nos sentamos en un lugar bajo un techo, tenemos brisa por el ventilador, porque hay un gasto de luz que me favorece a mí, un gasto de visibilidad, de lumbreras, de focos, en fin, de lámparas. ¿Por qué voy a criticar que de los recursos que aportamos por concepto de ofrendas y diezmos se tomen para darle el pan a un ministerio que me está también alimentando a mí espiritualmente? Bueno, mis amados, esto era todo. Ojalá pueda este video y esta reflexión ser de grande bendición para tu vida. No olvides suscribirte si aún no te has suscrito a este canal, para que esta plataforma te notifique cada vez que subamos un video. Bye, nos vemos, que Dios te bendiga. Recuerda, estás en La Fe que Vence al Mundo, en esta nueva sección, La Otra Cara de la Moneda, con el pastor David Caro. Bye, Dios te bendiga, bendiciones para todos, y recuerda, Cristo viene pronto.